¿Alguna vez te has preguntado por qué Berus se despertó justo cuando el universo estaba en paz? No fue casualidad, fue una prueba. Y la humanidad ni siquiera supo que estaba siendo juzgada. Dragon Ball Super, la batalla de los dioses. El universo 7 respiraba tranquilo. La Tierra celebraba. Los guerreros descansaban. Hasta Majin Buu había aprendido a hornear pasteles. Pero en las sombras del cosmos, algo despertó. Berus, el dios de la destrucción, abrió los ojos tras 39 años de sueño. No por hambre, no por aburrimiento, por una profecía. En su sueño, vio a un Saiyan dorado enfrentándose a un ser de poder absoluto, el Super Saiyan Dios. Y aunque no entendió su significado, su instinto divino lo llevó a buscarlo. No para destruirlo, para probar si el universo merecía seguir existiendo. Lo que siguió no fue una batalla. Fue un juicio cósmico disfrazado de pelea. Berus aterrizó en la Tierra como un turista. Comió helado. Criticó la comida. Se burló de los dioses locales. Pero cada gesto era una trampa. Cada palabra, una sonda. ¿Era este universo digno de vivir? ¿O era solo ruido sin propósito? Los primeros en caer fueron los más fuertes. Vegeta, el príncipe Saiyan, se arrodilló. No por miedo, por estrategia. Ofreció banquetes, reverencias, incluso humillación. Todo para ganar tiempo. Pero Beerus vio a través de él. Tu orgullo es real, pero tu lealtad es frágil. Luego vino Gohan, el hijo del héroe, ahora académico. Intentó razonar. Berus lo lanzó al suelo con un dedo. La inteligencia sin garra es decoración. Piccolo atacó con furia silenciosa. Fue borrado del aire. Tien, Yamcha, Krillin, ni siquiera registraron en su radar. Solo Majin Buu lo hizo reír. Y esa risa casi destruye el planeta. Pero el verdadero momento llegó cuando Goku apareció. No como salvador, como intruso. Goku no entendió el peligro. Solo vio un rival. Y en su inocencia, cometió el error más grave. Despertó al dios de la destrucción con una sonrisa. La transformación en Super Saiyan. Dios no fue un triunfo. Fue un milagro forzado. Con la ayuda de Bulma, Chi-Chi, Videl, Goten y Trunks, Goku canalizó el chakra rojo de 5 corazones puros. No fue poder, fue fe colectiva. Y aún así, fue insuficiente. Durante la batalla, Goku alcanzó niveles que ni los Kaioshin habían visto. Velocidad que rompía el tiempo. Instintos que anticipaban el futuro. Pero cada golpe que daba, Berus lo devolvía con el doble de fuerza. Y una calma aterradora. Porque Berus no peleaba para ganar. Pelear para él era arte. Y Goku era apenas un estudiante torpe. El clímax no fue un ataque final, fue un gesto. Cuando Goku cayó, agotado, sangrando, sin poder levantarse, no pidió ayuda. No gritó. Sonrió. Y en esa sonrisa, Berus vio algo que no esperaba. Alegría pura ante la derrota. No había rencor. No había desesperación. Solo gratitud por haber tenido la oportunidad de pelear contra un dios. Ese fue el verdadero milagro. Berus bajó el puño. Este universo tiene algo interesante. No lo perdonó por su fuerza. Lo perdonó por su inocencia consciente. Pero la verdad más oscura quedó oculta. Whis ya sabía lo que pasaría. Él guió a Beerus a la Tierra. Él permitió que el ritual del Super Saiyan Dios ocurriera. Porque necesitaba que Berus recordara por qué existe. No para destruir, sino para preservar lo que vale la pena. La batalla de los dioses no fue el comienzo del poder divino en Dragon Ball. Fue la advertencia. El universo no se salva con puños, se salva con alma. Y si alguna vez Berus vuelve, esperemos que aún haya alguien capaz de sonreír antes de morir.
Si esta revelación sobre la verdadera naturaleza de la batalla de los dioses demostró que el mayor poder en Dragon Ball nunca fue el ki, sino la conciencia, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no celebramos dioses ni héroes. Desciframos los juicios invisibles que deciden si un universo merece seguir existiendo,